contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es New Business, la verdad. Es un placer saludarles. Yo soy Dustin Guerra, hoy en la grata compañía de Pedro Citón y también del abogado de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, Ronier Ortiz. Un placer. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar el programa del día de hoy con lo que ha acontecido, en este caso de alto perfil que tiene a toda la ciudadanía, a la opinión pública pendiente de lo que ocurra, y es que hoy se presentó una denuncia importante. Es una denuncia contra el fiscal del caso New Business, Emeldo Márquez. Einar Valdés nos informa qué ocurrió. La denuncia penal en contra del fiscal superior contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez se presentó por el supuesto delito de falsedad ideológica en contra del órgano judicial y el Servicio Nacional de Migración, por la salida fraudulenta de uno de los testigos protegidos en el caso New Business. Toda vez que él mismo tenía pleno conocimiento que Henry Mirachi no podía salir del país, era su testigo, él era el que lo controlaba y él sabía que él no podía salir, que tenía una fianza, que tenía un impedimento de salida del país y simple y sencillamente prestó oídos sordos, se tapó los ojos, ciego, sordo, mudo y simple y sencillamente sabía que él mismo se fue a los Estados Unidos desde el 2 de enero del 2020 al 31 de enero del 2020. Esto violó lo que estableció el Segundo Tribunal Superior de Justicia. El oficio salió del juzgado de la jueza Loísa Martínez por parte de su personal que fue el que lo entregó a Inmigración y fueron ellos los que certificaron por llamada telefónica que el oficio era validero y por eso salió del país. En este caso se debe investigar la supuesta falsificación de la firma en un oficio que permitió la salida del país del testigo protegido. En la presentación de un oficio que emanó del juzgado de la jueza Loísa, donde se le dio de forma ilícita la salida del país al señor Henry Mirachi, testigo protegido del caso New Business, y que la misma juez y el mismo fiscal se opusieron a que los defensores lo pudieran contrainterrogar como mandata la ley. Ese oficio que usted habla es donde supuestamente había una firma falsificada. Bueno, eso tiene que terminar los peritos del Instituto de Medicina Legal. Lo que tenemos conocimiento es que fueron funcionarios del órgano judicial los que introdujeron el oficio de migración y fueron funcionarios de ese juzgado de la jueza Loísa los que confirmaron que el oficio era validero y por ende el señor testigo protegido salió alegremente del país. ¿Esto tenía conocimiento el Ministerio Público a través del procurador? El que maneja el testigo protegido es el fiscal Emeldo Márquez. Él tiene que saber desde el momento que le da la categoría de testigo protegido a una persona, cada uno de los movimientos. Y él tenía pleno conocimiento que no podía salir del país. Cabe recordar que los testigos protegidos no fueron sometidos al interrogatorio dentro de la audiencia de fondo del caso New Business, algo que según los juristas va contra el derecho a la legítima defensa. Con cámara de Melchor Girón, Einar Valdés López, Next Noticias. Vamos a analizar casualmente de qué se trata esta denuncia con el abogado Ronier Ortiz. Pero antes, Roniel, me gustaría que la audiencia conozca quién es Henry Mirachi y por qué es importante analizar los tiempos de salida del país. Porque él era en principio un imputado en este caso y después terminó siendo un testigo protegido de la Fiscalía. ¿Por qué es importante el elemento que sale a relucir en los últimos días? Que Henry Mirachi salió del país en el 2019. Bueno, Henry Mirachi era un coimputado, era la persona que dentro del caso New Business, junto con Moisés Coy, porque esto inicia con un grupo de ciudadanos hebreos que se asociaron para poner dinero y comprar EPASA. Cuando vieron que no tenían el caudal económico para poder comprar, entonces brincan donde Ricardo Martinelli y Ricardo Martinelli hace un préstamo y pone plata de su pecunio de forma lícita, tal como lo manifestó el mismo supuesto perito de la Fiscalía, que dijo que Ricardo lo sacó del Global Bank, donde hizo un préstamo de un plazo fijo que tenía y que incluso Ricardo Martinelli tenía la capacidad solo de poder comprar el periódico si le hubiese dado la gana. Entonces Henry Mirachi fue el que buscó al grupo de judíos,
fue el recolector de los paisanos de él, pero además de eso fue quien contactó al señor William Moore, hermano de la fiscal Zuleika Moore, para que se encargara de llevar a cabo un tipo de extorsión que se dio con relación a estos ciudadanos de que tenían que declarar en unas delaciones premiadas para que pudieran ser excluidos del proceso. Por eso se extendió esas delaciones hasta llevarla a juicio. Esas delaciones, una vez se dieron y se homologaron, ya no tienen nada que hacer ahí, pero ellos tenían que llevar el show hasta el final, porque aquí se hablaba de un pago de 4.5 millones de dólares, que de los cuales 1.4 millones fueron fumigados o repartidos, donde el fiscal Emeldo Márquez y su personal. De ahí mismo está uno acusado, y Dustin, que fue vapuleado duramente en el diario Panamá América, el licenciado Arona, Gilberto Arona, él y su esposa. Se hablaba en ese momento que eran las personas que recibían los dineros y los repartían. Se habla que tenían compraron un montón de buses, una línea de coaster en una parte del interior, y aquí nada ha pasado. En ese momento el procurador, en defensa de ellos, dijo que esos eran honorarios profesionales, pero es correcto. Me gustaría que explicara, Ronnie, por qué aparece primero Henry Misrachi como imputado y luego aparece con un acuerdo. ¿En qué etapa del proceso aparece él como un imputado y qué representa eso en la causa? Él da una declaración desde el extranjero, vía diplomática, la presenta. Una vez la presenta, empiezan a hacer las negociaciones. Él viene a Panamá, rinde indagatoria, amplía esa indagatoria 2 veces, y una vez que él ya estaba viendo que tenía problemas para que lo fueran a detener, entonces piden una solicitud de una medida distinta a la detención preventiva, le fue negada, piden una fianza, le fue negada, y se va en apelación al segundo tribunal superior. Los 3 magistrados del segundo tribunal superior concedieron la fianza, pero toda fianza va amarrada de una medida de impedimento de salida del país. Entonces él no podía salir. A sabiendas del fiscal, en ese interín, que lo convierte en un testigo protegido, dice, ok, tú declaraste, tú vas a hacer la cuarta declaración, va a ser como testigo protegido. Y le da la categoría de testigo protegido. En ese momento, el fiscal Emeldo Márquez tiene control de esa persona en cuanto a su movimiento, sus teléfonos, su dirección y todo lo demás. Él tenía pleno conocimiento de que su testigo no se podía mover para ningún lado. Muy por el contrario, sí tuvo conocimiento de que esta persona salió en el 2020, del 2 de enero del 2020 al 31 de enero por 30 días hacia los Estados Unidos. Y él sabía que él, como fiscal, nunca se le corrió traslado para emitir una opinión si estaba o no de acuerdo con que la persona saliera del país. Por ende, la solicitud era inexistente. Tratando de explicarle un poco a la audiencia que quizás no maneja tanto la parte jurídica y los temas legales, este permiso de salida del país debía aparecer en el expediente para que la defensa y los involucrados en el proceso conocieran que uno de los actores de este caso estaba saliendo del país. Es correcto, es correcto. Ellos tenían que pedir una solicitud con un abogado, la juez la tenía que recibir, la tenía que tramitar, o pidiendo la opinión al Ministerio Público, que el Ministerio Público dijera, estoy o no estoy de acuerdo, si se le dé o no se le dé, y en base a eso ella tenía que fallar. Entonces, esa documentación no existe en los 40 tomos del expediente. Muy por el contrario, el señor alegremente, en componenda y corrupción con funcionarios de la Fiscalía, con funcionarios del juzgado, del fiscal Emeldo Márquez, patrocinado por la jueza, meten un oficio a migración que no existía y no tenía razón de poder tramitarse una salida de este señor, y él sale alegremente del país. ¿Debía la jueza Valoisa Martínez conocer de la salida de Henry Misrachi del país? Claro, es un testigo protegido. En el momento que la jueza, Dustin, sale a decir que el testigo no se va a presentar porque el fiscal le dijo que no se va a presentar, que le aceptó una excusa por viaje, entonces ¿de qué juicio estamos hablando? Es un coimputado, es un testigo protegido. En base a su testimonio se declararon detenciones, medidas cautelares. Hay un montón de gente siendo procesada en una etapa investigativa, en una instrucción sumarial y ahora en un plenario. Entonces, ese testimonio tenía que ser evacuado en contradictorio. O sea, las partes acusadas, sus abogados tenían derecho a controvertir lo que dijo. Cada detalle, y eso no se le permitió. Esta semana también se estaba hablando de la presentación de un informe de la gestión que hizo la Fiscalía para tratar de contactar, entre comillas,
a su testigo protegido. ¿Ustedes saben si ese informe se dio? ¿Cómo fue el trámite o cómo fue la diligencia de la Fiscalía para traer a su testigo estrella a la audiencia? Él metió un cuento chimbo ahí y la jueza se lo patrocinó. La jueza le creyó lo que le dijo, pero lo cierto es, y te lo digo porque en el tema de casos de testigo protegido, la Fiscalía tiene un libro. Una vez la persona se presenta o se le da la categoría, se le toman todas sus generales porque esa persona pasa a ser controlada única y exclusivamente por ese fiscal. Es ese fiscal cada vez que se requiere para X o Y diligencia el que lo tiene que presentar. Es la persona que tiene que saber cómo está, dónde está y todo lo demás, y además de eso tenerlo listo para el juicio. Entonces, el fiscal tenía pleno conocimiento de todo y venirle a decir a la jueza y que ella se creyera ese cuento chino de que él se fue de viaje y que no habían podido localizarlo, eso es totalmente una excusa baladí, falsa, incongruente con la realidad del proceso, porque simple y sencillamente ellos no querían que apareciera. Roniel, ayer circularon en las redes sociales estas fotografías que vamos a ver a continuación que publicó el diario Panamá América. Son fotografías donde aparece supuestamente Henry Misrachi en un restaurante de un hotel de la ciudad capital y aparece tranquilamente. Un testigo que es pieza clave en el caso de alto perfil más importante que se discute en este momento y que mantiene a más de 14 personas como imputadas y que ha perjudicado la imagen y la honra de ellos. Correcto, eso yo lo estuve viendo. Protegido. Incluso había hasta un video de Félix conversando en el hotel de la localidad. Esto es una muestra, una burla para la justicia. Que un fiscal haya manchado su investidura, que una jueza haya manchado su toga para patrocinar un sinvergüenza como que le hayan permitido que viole la ley porque violó la ley. Él violó la ley. Y lo triste de todo esto es que estos fiscales, pues son un grupo de fiscales corruptos que trabajan en esa Fiscalía de Crimen Organizado, que el procurador tiene pleno conocimiento porque el Panamá América hizo publicaciones durante más de un mes con relación a este tema. Y el señor Javier Caraballo no hizo absolutamente nada al respecto. Nosotros ahora le pusimos la denuncia y él tiene que hacer la investigación. Hicimos dos denuncias. Una denuncia para la jueza y el personal del órgano judicial porque hay una diferencia. La investigación ahí tiene que ser hecha por una fiscalía. Entonces, eso es juzgado por la justicia ordinaria del sistema penal acusatorio. Con relación a Emeldo Márquez, se presentó el día de hoy, sí, con Emeldo Márquez se presentó el día de hoy debido al hecho de que a él lo investiga la Procuraduría, pero lo juzga la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no queríamos que estuvieran mezcladas una cosa con la otra y que el procurador tiene que tomar la decisión correcta y él sabe la que tiene que tomar. Al día de hoy, la jueza Valoisa Martínez nos ha pronunciado sobre el documento que ha circulado y que es objeto de denuncia, donde se autoriza la salida del país de Henry Misrachi en el año 2020. ¿Qué opinión tiene Pedro Citón de este escenario? Bueno, para unas cosas la señora jueza es muy explícita, muy comunicativa, pero para situaciones puntuales y sensibles como esta, pues pareciera callar. Vemos en este sentido que ella no haya hecho vía la Secretaría de Comunicaciones del órgano judicial una aclaración inmediata, fehaciente y veraz sobre esta situación que denuncia el abogado Ronier, y que realmente vemos que mancha su propia toga judicial como la conducta de los fiscales. Es muy lamentable. Durante las últimas horas también se han conocido algunos casos ya fallados por la Corte Suprema, donde habla de jurisprudencia sobre los testigos protegidos, la importancia del contrainterrogatorio durante la audiencia. Ronier, ¿qué información tienes, información actualizada obviamente, de este tema de jurisprudencia? Bueno, precisamente el licenciado Sidney Citón nos hizo llegar ayer una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, liderizada por la magistrada Maribel Cornejo y secundada por la magistrada María Eugenia López, que es una de las que ha tenido en la mano metida presionando a esa jueza para que la jueza continúe delinquiendo, violando la ley de forma incorrecta, y el fallo es claro en manifestar por parte de ambas
y esta decisión de la Corte, de estas dos magistradas, es un precedente de un superior de la jueza Valoisa Martínez. Cuando nosotros estamos en el caso Pinchazo, en algunas ocasiones fuimos a jueces de garantía a discutir algunas situaciones y los jueces siempre manifestaron, en base a un artículo que ahorita mismo no recuerdo, de que los inferiores están obligados a acatar la decisión de sus superiores. Por ende, ella no puede variar la decisión que han tomado. Estas dos magistradas tienen que ceñirse a ese precedente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice ese precedente? El testigo tenía que ser puesto a disposición de las partes para que se diera el delito, el principio del contradictorio. ¿Qué es el principio del contradictorio? Es el principio de poder, el que está acusado de defenderse de lo que la prueba que le están presentando, de controvertirla, de poder cuestionar al testigo. Explíqueme esto, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué se hizo aquello y lo otro? A la jueza Valoisa y el Emeldo Márquez, el fiscal, haber cercenado el derecho de defensa, están violando primero la ley, los tratados internacionales, las convenciones, y están violando las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. La intención de nosotros en este programa, además de entrar en detalles del caso, es dar un poco de docencia sobre el significado de términos jurídicos que quizás la gente no entiende, pero que son importantes. Cuando hablamos de jurisprudencia, Pedro Citón, ¿a qué nos referimos? El panameño común que dice, bueno, jurisprudencia, ¿eso de qué se trata? ¿Qué es la jurisprudencia en los casos penales o en los casos judiciales? Bueno, básicamente la jurisprudencia se va en varios estrados judiciales, pero la que más resalta, la más importante, es la que emana del Tribunal Superior de Justicia panameño, que es la Corte Suprema. Ese tribunal, la Corte Suprema de Justicia, a través de sus fallos emite una jurisprudencia probable. Y esa jurisprudencia es la que hace que los jueces inferiores se vean obligados a ajustarse a esos señalamientos. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, hace muchos años atrás se dio el habeas corpus preventivo. Y el habeas corpus preventivo se dio basado en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más allá de la ley, más allá de las costumbres y más allá de los principios. Y los tribunales inferiores que conocían de habeas corpus lo tuvieron que acoger como propio. Ese es el caso también, por ejemplo, de otras situaciones jurídicas en derecho penal, como es la prescriptibilidad, en donde por muchos años estuvo en una situación de impas sobre cuál era el criterio correcto de contar la prescripción de la pena, de la sanción penal. E inmediatamente la Corte Suprema dictó un fallo en mayo de 2020, en donde a partir de ese fallo ya los tribunales inferiores se deben acatar a los mismos. ¿Qué te quiero decir con esto? La jueza debe conocer el derecho, la jueza debe conocer los precedentes jurídicos y la jueza debe aplicar por mandato de ley de la Constitución lo que se refiere al tema de una jurisprudencia de la Corte, como ha señalado el abogado Ronier Ortiz, en el sentido de que tiene que aplicar el hecho de que al no haber un contrainterrogatorio a los testigos protegidos, entonces no le debe dar validez a ese testimonio. Así es que se traduce. Me interesa seguir analizando este tema porque creo que es importante para el caso. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Al volver, seguimos analizando aquí New Business. La verdad, no se mueva. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Qué bueno que siga con nosotros en New Business La Verdad. Estábamos hablando antes de la pausa comercial sobre la importancia de la jurisprudencia que existe en el caso New Business cuando se refiere al testigo protegido. Porque en esta audiencia los dos testigos protegidos claves, que son parte de la sustentación de la Fiscalía, donde sustentaron casi todos sus alegatos en lo que dijeron estos testigos protegidos, no se aparecieron a la audiencia.
Se hicieron diligencias, entre comillas, para tratar de localizarlos. No lo localizaron. Se aprobaron incluso permisos para que salieran del país, uno de ellos. Y hablábamos de la existencia de fallos de la Corte Suprema de Justicia donde hace referencia al testigo protegido y su importancia al momento de asistir a la audiencia para que le dé la oportunidad a la defensa de defenderse de sus alegatos o de sus aseveraciones o de sus acusaciones. Roniel, en el caso New Business, esta jurisprudencia debería ser contemplada por la jueza Valoisa Martínez en este momento que ella intenta tomar una decisión. Ella no tiene opción de obviar esta jurisprudencia. Este es un fallo reciente de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ella tiene que respetar y acatar lo que dice. Ella no puede variar lo que un superior está manifestando al respecto. Ella tiene la obligación, es en justicia real lo que tiene que hacer. Lo que hemos combinado la jueza Valoisa, que luego de este show mediático que trataron de montar, ella debe ya a estas alturas decir, ¿sabe qué? Mi posición o mi investidura de juez vale más que cualquier presión o cualquier cosa que se me haya estado haciendo por parte de los políticos, de mis superiores o cualquier favor que me haya pedido el Ministerio Público. Entonces, ella lo combinamos, o sea, ella tiene que enmendar. Ella es más, de hecho, yo creo que ella no debería estar ni haciendo el fallo, porque ella tiene que venir a aclarar el problema del testigo protegido con la salida ilegal del país. No es cualquier testigo protegido, es el testigo protegido de ese caso. No es cualquier persona, es un coimputado de ese caso. No es cualquier juez, es ella, Valoisa, la jueza de ese proceso. Y no es cualquier fiscal, es el fiscal Emeldo Márquez, que están violando los derechos y garantías de un sinnúmero de personas. Olvídense que se llame Ricardo Martinelli o como sea, todas las personas que son imputadas tienen derecho a ejercer o tener una defensa eficaz. Y limitarle a un defensor no tener acceso a una prueba, eso solamente lo habíamos visto manifestado por Harry Díaz y por Jerónimo Mejía en el caso Pinchazo. Y al final del camino, un tribunal de juicio, lo primero que hizo al aperturar un juicio oral fue decir, entregue fiscalía el sobre con la identificación del testigo y el testigo tiene que venir a sentarse aquí. Ese es el uso correcto que la justicia, un jugador o un administrador de justicia tiene que hacer para las partes. Ser ecuánime. Ella no puede estar de parte del PRD o de parte de Gaby Carrizo o de parte de María Eugenia o de parte de absolutamente nadie. No dejarse manipular como hasta el momento lo ha hecho. Sí, eso va por el lado de la imparcialidad de la juez y su independencia judicial. Pero también yo quisiera referirme al caso de la falta de probidad y lealtad procesal venida de los fiscales. Y me explico. Cuando se hizo el acuerdo de validación, a estos fiscales tan brillantes, tan duchos en la materia, no les sonó esta sentencia, esta jurisprudencia y este derecho convencional del contrainterrogatorio. ¿Y qué sucedió? Hicieron un acuerdo de convención, un acuerdo, sin la necesidad de que fuera ratificado dentro del proceso. Eso es un absurdo, es un despropósito. Debió ser parte del acuerdo per se. Así que vemos entonces que hay una mala fe por parte de los fiscales y vemos también que hay una total ignorancia jurídica de ellos o una perversión jurídica que es aún peor. Precisamente en el siguiente reporte vamos a ver qué nos dice José Luis Ríos sobre las irregularidades de los fiscales en el proceso New Business con respecto a los testigos. Veamos. Y lo repito una vez, a pesar de que hay gente que no está de acuerdo, y lo respeto, que la juez no puede tomar en cuenta ninguno de los testigos. Entonces, ¿qué va a hacer la juez para poder tomar un fallo que se le diga, no, tienes que tomar en cuenta a los testigos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si están haciendo el ridículo. Los fiscales del caso New Business siguen cometiendo errores y uno de esos fue el no encontrar, según Emeldo Márquez, a los testigos protegidos, a lo que el abogado Carlos Carrillo considera que la juez Valoisa Martínez Morán no debe valorar lo dicho por estas personas porque ella se estaría contaminando. Para mí yo estoy muy seguro de las consecuencias procesales de la actuación del Ministerio Público, no tan solo de este fiscal, sino del Ministerio Público como institución en una coyuntura. Ya quedará en el procurador Caraballo tomar o no la profilaxis porque el sistema se ha debilitado con la burla
del manejo de estos testigos. Si el espectáculo circense de quitarse una capucha en el SPA de un testigo protegido, ya estábamos al límite de la tolerancia estomacal, esto lo trascendió. Yo creo que ha sido una afrenta que la juez va a tener que tomar en consideración y no contaminarse. Si se contamina, pues tendremos que buscar las soluciones. Yo sí guardo la esperanza de que esos testigos contradictorios y que violaron el principio de contradicción de las partes no van a ser valorados de forma alguna. Más aún, que haya consecuencias para los autores. Carrillo manifestó la preocupación por la velocidad en que se realizó el juicio, además de la no comparecencia de los testigos protegidos a las audiencias. Sí hay una preocupación de que en este caso particularmente se resolvieron pruebas en menos de 48 horas y no daban los términos. En este caso, la incapacidad presentada por el apoderado del licenciado Camacho González y el propio Ricardo Martinelli tenía una previsión legal, que eran 5 días de suspensión, los cuales no le fueron concedidos. No fueron concedidos las garantías de incorporar a los testigos, ni siquiera tan solo a los testigos protegidos, a testigos que en un momento determinado, aunque su identidad era conocida, llegaron a acuerdos con la Fiscalía, se comprometieron a comparecer y no lo hicieron, igual que qué decir de los testigos protegidos, que es una lamentable posición del Ministerio Público, el manejo desafortunado. Para mi criterio, a la juez no le queda otro remedio que desconocer esos testimonios, en mi opinión muy particular, pero lo que queda de enseñanza es cómo el Ministerio Público se atreve sin ninguna consecuencia a decir no pude cumplir mis obligaciones, pero perjudiquen a mi contraparte. El jurista lamentó que se insista con la persecución contra Ricardo Martinelli, única persona en ir a 2 juicios por el mismo caso. Sí me preocupan ciertas circunstancias de antejuicios o de prejuicios. ¿Por qué? Porque Ricardo Martinelli es el único que ha ido a 2 juicios por una misma causa y salió libre. Ricardo Martinelli es el único que fue acusado sin imputar y aquí no hay una certeza de la Corte Suprema en decir claramente eso no es posible. Ricardo Martinelli viene con garantías de especialidad, entre otras, y no se le respeta. No me importa que tuviera una garantía, yo traigo un paquín o una cómica y digo que ya no lo tienes y coyunturalmente hasta que un Estado de Derecho se lo reconozca. El caso New Business es otra prueba de que el interés político priva sobre la independencia y transparencia de la que debe gozar la Administración de Justicia. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Hay mucha gente opinando sobre este caso de forma política y a mí me llama mucho la atención cuando escucho esos comentarios y veo en redes sociales gente pidiendo una condena en contra de Ricardo Martinelli por el caso New Business. Ni siquiera han visto un solo día de audiencia. Tómese la molestia de escuchar la audiencia. Tómese unos minutos para analizar el tema de los procedimientos y el manejo del caso. Y va a encontrar una serie de irregularidades que son importantes debatir. Por eso se ha pronunciado el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados Penalistas. Por eso existe una preocupación real de sectores de la sociedad civil que piden que por favor se revise con lupa el manejo del caso. Roniel, el manejo del caso por parte de la jueza Valoisa Martínez es motivo de discusión a nivel jurídico en diferentes esferas. Claro, es una jueza que en estos casos en particular, los supuestos casos de alto perfil, como llaman ellos, son manejos ilícitos. Mira, el caso New Business, como lo he explicado muchas veces, es un caso que ni siquiera ella como jugadora, por respeto a su despacho, debería estar tramitando y te explico por qué. Cuando Ricardo Martinelli fue extraditado el 11 de junio del 2018, pisa Panamá y así lo tenemos certificado por la Cancillería, empieza a regir inmediatamente el principio de especialidad. Ella aduce que ella le ha dado trámite a estos expedientes porque ella le quitó la especialidad. Muy por el contrario, nosotros fuimos a la Cancillería y ella nunca le notificó absolutamente nada a nadie con relación a ese tema en particular. Entonces, el 11 de junio, ese proceso en el cual se mencionaba a Martinelli tenía que haber sido cerrado ese día para Ricardo Martinelli. Si ellos necesitaban abrirlo posteriormente
cuando se vencía el principio de especialidad o se acababa de regir el mismo, entonces ella podía continuar la investigación, pero eso tenía un trámite. Ese trámite nunca se hizo, muy por el contrario, nosotros le advertimos a la Fiscalía que se estaba violando el principio. Nosotros llevamos de testigo, que dicho sea de paso, pudimos conversar con él, al fiscal de esa causa que estuvo antes de Emeldo Márquez, y él fue muy enfático en manifestar de que a él lo presionaron sus superiores, Kenia Porcel, Picuiro y Juan Carlos Varela, para que él tomara acciones ilícitas. Y él le dijo, mira, aquí en este caso, lo único que se puede hacer es pedir una excepción al principio de especialidad. Y eso tiene que tramitarse por los conductos diplomáticos. Luisa sabe, porque eso consta en su proceso, en el caso que ella tiene, de que esa solicitud se gestionó. Fue a la Procuraduría, a la Fiscalía de Asuntos Internacionales, fue a la Cancillería y llegó a la Embajada. La Embajada de los Estados Unidos tenía que poner un aval. Para poder poner ese aval y eso continuase hacia los Estados Unidos por los caminos diplomáticos, ellos lo rechazaron diciendo que eso tenía que ser corregido porque había error en la foliatura. Eso iba en inglés y en español. Cuando se dio la devolución, como David Mendoza no quiso participar o no se dejó corromper por parte de estas personas, entonces buscaron a uno que sí le gustaba corromperse y trajeron a Emeldo Márquez. Entonces él se agarra, no le importa absolutamente nada con la ley, dicta una orden de indagatoria y ordena indagar a Ricardo Martinelli, le recibe indagatoria. Ricardo dice en esa indagatoria que yo lo asistí y dejamos constancia de nuestra inconformidad de que le estaban violando el principio. Pero Emeldo Márquez, la solicitud de la Embajada de los Estados Unidos, nunca la volvió a mandar. Entonces él sabía que ese era el camino que tenía que hacer. Peor aún, posteriormente en un juicio que hicimos de garantías, una jueza de garantía le dice a una fiscal, Azucena Aispurúa, ¿usted por qué pidió el movimiento migratorio de Martinelli? Y ella le dice, lo que pasa es que yo voy a pedir una excepción al principio de especialidad. Y la jueza dice, licenciado Roniel, no le puedo dar la razón porque la fiscal va a pedir y necesita esto para pedir la excepción. Entonces, ella le niega el derecho a la fiscal. ¿Qué sucede? Y Pedro te podrá aclarar esto, si esto es una actuación normal. Con la decisión a su favor, la fiscal interpone un amparo de garantías constitucionales. Ese amparo lo dirimió el magistrado Espino, con 2 magistrados más, y del primer Tribunal Superior. Y llegan a la conclusión de que le llaman la atención a la fiscal, porque ellos no se explican por qué ella está presentando ese amparo. Pero sí entran ellos en el fondo y dan varias explicaciones. Uno, los fiscales no son autoridad jurisdiccional, y dejan plasmado eso, y eso es muy importante. Porque ni siquiera la primera solicitud fue buena, porque él no era juez. Solamente los jueces podían pedir una excepción al principio de especialidad. Entonces, el caso New Business es un caso que ha ido galopando sobre ilegalidades, porque la misma jueza sabe, como lo dijo la Cancillería, la jueza le tiene que contestar a la defensa cuando quitó el principio de especialidad, porque en la Cancillería no consta absolutamente nada. Entonces estamos trabajando, como le digo yo a mis colegas del equipo de defensa, sobre un caso ilícito. Este caso no puede existir. Pero la jueza Roniel y Pedro, la jueza Valoisa Martínez ha fallado. Ella ha decidido y ha resuelto recursos. El de especialidad lo decidió ella. El fuero penal electoral también lo decidió ella. Ella conoció incluso las incapacidades médicas. Ella decidió que la incapacidad médica no la aceptaba. Ni siquiera corrió traslado a medicatura forense. Lo que pasa es que ella no podía decidir sobre especialidad porque lo decidía vía diplomática el juez Torres en los Estados Unidos. Eso tenía que viajar a los Estados Unidos, ir a un juicio donde Ricardo Martinelli tenía derecho a defenderse de su petición de levantamiento o excepción al principio de especialidad. Y ella no hizo absolutamente nada. Ella no está por encima de los tratados internacionales. Ella no está por encima del tratado de 1904 de extradición entre Panamá y los Estados Unidos. El Ministerio Público astutamente quiso hacer valer una carta de un ciudadano Heinemann de la embajada. Muy por el contrario, el primer Tribunal Superior dijo, ese señor no es una autoridad diplomática para que se pronuncie con relación a ese tema. Y esa fue una carta que cuando Kenia Porcel renuncia, me cuenta el procurador que la suplantó, Eduardo Ulloa, que le fuimos a preguntar sobre esa excepción, me dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo llegué aquí,
me entregaron la relación de los expedientes, todos los expedientes que existen en el Ministerio Público. Pero al lado había un foldercito que cuando lo abrí tenía una carta de un coloquio, de una pachanga de Kenia con Heinemann. Kenia primero que no era fiscal de ese caso en particular, así que mal podía ella estar haciendo gestiones. Eso es lo que tenía que hacer la fiscal de la causa en caso tal. Entonces, ella dejó sembrada esa ilegalidad y esta jueza compró esa ilegalidad y es sobre los pasos ilegales que ella ha estado manejando y torciendo la ley a diestra y siniestra. ¿Ustedes creen, como juristas y abogados y especialistas en este tema, que en el caso de Valoisa Martínez ya hay un prejuicio? La gente está esperando que ella falle y falle en contra. La segunda instancia y la tercera instancia de apelación en este caso, los magistrados de esas instancias, los tribunales superiores, deben estar siguiendo de cerca lo que está ocurriendo con la decisión de la jueza Valoisa Martínez, Pedro Citón. Definitivamente sí, porque mire, yo he visto muchos políticos hacer festín en el tema de Ricardo Martinelli y este proceso. Y estos ponis políticos como Blandón, Rómulo, etcétera, etcétera, hacen fiestas y le dicen a su electorado: ahí están las pruebas, como decías tú, ahí están, el cúmulo, el acervo probatorio del Ministerio Público es inaguantable. Y me hace recordar exactamente lo que sucedió con los dos casos del mal llamado caso Pinchazos, en que ellos supuestamente tenían una condena, tenían pruebas irrefutables y al final no tenían más que balas de salva. ¿Qué quiero decir con esto? Que como decía el abogado Ortiz, a lo que voy es lo siguiente: uno no puede, hay un término en el derecho anglosajón que es la fruta podrida. Una vez que algo se haya podrido dentro del proceso judicial, tú no lo puedes rescatar. Y así lo han señalado los tribunales en Panamá. O sea, no puede legalizarse algo que no se puede legalizar. Y el mejor ejemplo fue el caso del sí Pinchazos de la procuradora Ana Matilde Gómez, que cuando fue condenada por ese delito, la prueba que ella, entre comillas, obtuvo fue declarada ilegal, nulidad constitucional. Y no pudieron condenar a esa persona por esa prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvemos al tema. Si a Ricardo Martinelli no se le siguió la tramitología procesal para levantarle el fuero del principio de especialidad, todo lo que corre después es ilegal. Todo lo que corre después es violatorio a la Constitución y no se puede utilizar en un proceso judicial. Es un tema para analizar. Yo decía el martes de que aquí está en peligro la justicia y el sistema judicial panameño. Olvídese que sea Ricardo Martinelli. Imagínese que sea una persona normal, común, un panameño común, que le abren un proceso o abren un proceso político, evidentemente, porque nunca se olviden que el caso empezó en el Pleno de la Asamblea Nacional con un diputado oficialista haciendo una denuncia con un manejo irregular, dicho por Franz Weber, de esa denuncia en el periodo de incidencia, que corre traslado como una denuncia al Ministerio Público para que investigue por órdenes superiores, y todos sabemos de dónde venían las órdenes. Así inicia este caso. Imagínense un panameño común, normal, que sea acusado de blanqueo de capitales y que lo que sustente ese blanqueo de capitales sea la declaración de testigos que no se aparecen en la audiencia y que la Fiscalía protege con acuerdos y que esos acuerdos hayan sido firmados de forma irregular por personas ajenas al Ministerio Público que hacen el lobby y que tienen relación con una fiscal. Y no cualquiera fiscal, una fiscal que mira casos de alto perfil. Entonces, ¿qué derecho a la defensa
tiene una persona el día de mañana, si la jueza Valoisa Martínez falla políticamente, este caso no en derecho, ¿a dónde hemos llegado? Estamos pidiendo que una jueza falle en derecho, una jueza del órgano judicial falle en derecho, cuando es su trabajo fallar en derecho. Pero Dostin, es difícil que falle en derecho, es dificilísimo que falle en derecho si detrás de ella hay un coyoterismo periodístico de parte de los medios de comunicación social que están políticamente opuestos a Ricardo Martinelli. Entonces son los medios de comunicación social que le dicen, juez, usted es lo máximo, juez, usted ha aplicado bien la ley, juez, y tratan de venderle a la sociedad lo que es manifiestamente erróneo. Ya se llevaron un chasco con el tema de los casos llamados pinchazos. Ahora se van a volver otro caso, pero la juez se ve compelida, y si además de eso tiene una superior jerárquico que todos los días le dice, juez falle, que usted va a ser beneficiada con una magistratura, sea en Chiriquí o sea en el Tribunal de Extinción de Dominio, pero vas a ser una beneficiada. Conchole, yo también siendo juez me sentiría apoyada. Ese es el punto que no queremos apreciar desde alejados del tema político. Pero imagínese, Pedro, que exista una negociación paralela de premiación por una decisión que tome la jueza. Usted sabe el daño que se le va a hacer a la justicia en Panamá, al sistema judicial, la jurisprudencia que se va a dictar, lo que podría provocar una decisión equivocada de la jueza en este caso, para perjudicar a las empresas que en futuro quieran invertir en el país. Entonces, aquí estamos hablando no solo de Ricardo Martinelli, y eso es lo que yo quiero dejar claro. Usted puede amar, odiar o querer a Ricardo Martinelli, ese es su derecho, pero usted no puede ir en contra y violentar el principio de derecho a la defensa que tiene cualquiera persona. Mire, lo dijo bien Ebrahim Asbat. Ebrahim Asbat dijo hace unos días atrás en un tuit, hoy no se busca condenar a Ricardo Martinelli, ni se busca hacer justicia. Lo que se busca, llana y sencillamente, es inhabilitarlo para correr en el próximo torneo electoral de mayo de 2024. Si usáramos la tramitología normal, la estándar, la que se utilizó con Patria Portugal, de 36 a 40 meses, desde el día de la audiencia hasta el último día de revisión de su sentencia, estaría perfecto. Usted diría, hombre, se le condenó, se le hizo justicia y se le respetó la tramitología. Pero el problema es que eso es lo que no se le ha respetado a Ricardo Martinelli. A Ricardo Martinelli, por ejemplo, hoy ya tiene el fuero penal electoral producto del Tribunal Electoral, de ser candidato presidencial. Él tiene que estar en igualdad de condiciones al resto de los futuros candidatos presidenciales. Y no lo está. ¿Y por qué no lo está? Porque a pesar de reiterados fallos del fuero electoral penal, que ha dicho que la Corte ha dicho que en un torneo electoral todos tienen que ser protegidos una vez suban a ser candidatos, porque tienen que estar como caballos en una carrera de caballos, perdonen la redundancia, y que todos tienen que tener las mismas condiciones para llegar de primero o de último. Podrán decir en un momento dado que este caso no es político, pero ¿cómo se explica entonces las declaraciones de Pedro Miguel González, que es candidato, aspira a ser candidato presidencial del PRD, que asegura esta semana, a horas de realizar las primarias del Partido Revolucionario Democrático, asegura que la elección de este domingo influye en el caso de New Business y que él está seguro que el caso es político, porque dependiendo quién gane en esas elecciones, así mismo será la decisión. ¿Cómo usted explica eso? Es la visión política de político en un caso judicial. ¿Por qué? Porque como sea la decisión, absolución o culpabilidad, es un proceso en que se ha judicializado la política. ¿Y quién ha judiciado la política? Lo mismo que señala el colega Ronier Ortiz. Desde los tiempos de Juan Carlos Varela, la procuradora Porcer y el diputado Arrocha, desde la Asamblea Nacional, que presentaron una incidencia para que desde la Asamblea
fuera reportada esta situación y que Frank Weaver, de una manera muy vernacular, lo confirmó. Pero además de ello, nos lo señalan hoy políticos, como la cepa de un pino. Vamos, Ronier, me gustaría que analizaras un poco este tema a nivel político, porque yo sé que usted es jurista, pero también entiende la parte política. ¿Cómo usted interpreta que Pedro Miguel González diga que es un caso político y que va a depender de lo que ocurra el domingo en las elecciones del PRD, la decisión de la jueza? Mira, hace muchos años, mi hermano, que es abogado, era fiscal y le correspondió ir a un seminario. Hace muchos años, eso hace más de 8 años. Y en aquel momento mi hermano, dentro de sus expositores estaba la magistrada María Eugenia López, y la magistrada María Eugenia López, conversando en un intermedio, expresó a varias personas que estaban conversando que ella o ellos querían que Ricardo Martinelli fuera condenado que sea 1 minuto para inhabilitarlo en aquel tiempo. Entonces, ¿tú crees que es normal que una persona que se asigna a la Corte Suprema de Justicia, y pero no me dejará mentir, en la historia republicana, que llega a la Corte y es la presidenta de forma inmediata y la reiteran en presidenta nuevamente? Ella fue a cumplir un objetivo específico. De igual forma, yo le dije a Ricardo Martinelli en un principio, que me dijo una persona, 2 personas me dijeron, que en una reunión reciente cuando el gobierno empezó, Gaby dijo que él se iba a encargar de que Ricardo no corriera, y en efecto se lo dije. En aquel momento un montón de gente me cayó encima diciendo que yo me estaba metiendo con el vicepresidente, que no tenía nada que ver con nada, y hoy día vemos los resultados. Es el tipo que está tratando de hacer todo lo imposible, que ha corrompido el sistema de administración de justicia para que esta magistrada corrompa a los jueces, a los magistrados inferiores, y llegue a un fallo condenatorio contra Ricardo Martinelli, que nosotros solamente, mira, hay algo, y Ricardo me prohibió decirlo, pero lo voy a decir. El mejor favor que se le hizo a la República de Panamá fue haber publicitado este juicio. Claro que sí. Porque nos permitieron que la ciudadanía, que los abogados, que el ciudadano común y corriente, cualquier persona con dedos de frente, pudiese visualizar cómo esos testigos manipulados, cómo ese cúmulo de pruebas contundentes que hablaban, se fueron desmoronando. Cómo la jueza en su cara, como me decía un testigo, tú tenías que ver la cara que esa jueza me ponía cuando yo estaba hablando. Me estaba rofiando para que yo me callara. Pero como dijo, yo vine aquí a decir la verdad. Pero tiene razón. Gaby lo que quiere es inhabilitar a Ricardo, porque es la única forma que él le puede ganar a los otros espermatozoides cojos que están corriendo para esta campaña. Vamos a la pausa comercial. Vamos a regresar con más de New Business, la verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Gracias por seguir con nosotros. Esto es New Business, la verdad. También el agradecimiento a toda nuestra audiencia en Panamérica, Crítica Día a Día, cada Blue Continente, y todas las personas que nos siguen a esta hora de la tarde de hoy jueves. La figura del Procurador General de la Nación, Javier Caray, por cierto, procurador interino, ya interino, pero tiene cuánto ya trabajando en el cargo. En este momento los focos están sobre él, porque él debería iniciar una investigación para conocer si el fiscal Emeldo Márquez tenía conocimiento del famoso permiso que aprobó el juzgado para que saliera del país Henry Mizrachi. Ronier. Es correcto. Mira, yo trabajé 14 años de mi vida en el Ministerio Público y no hay nada que un procurador no sepa. Están obligados todos los fiscales a rendir cuentas y estar pasando información con relación al jefe superior, en este caso el Procurador General de la Nación. Él no es ajeno, Caraballo no es cualquier procurador. Caraballo es un procurador que viene de ser fiscal, eso casi nunca se había visto. Creo que el segundo procurador que ha venido de una trayectoria de instrucción en diferentes despachos hasta que llega a la Procuraduría General de la Nación, porque muchos entraban por la ventana de la calle a la casa de Porra, ¿no? Eso quiere decir que conoce perfectamente cómo funciona el Ministerio Público. Exactamente, él sabe todo cómo debe funcionar, por eso que yo lo he instado a él, a que es el momento que él no se deje arrastrar en esta avalancha de podredumbre jurídica que ha venido galopando en estos casos. Yo cuando asumió la Procuraduría, una vez fui a hablar con él
y yo le dije, mire doctor, yo le voy a dar un consejo. Si usted no sale de estos fiscales corruptos, a usted lo van a arrastrar y usted va a quedar al final como el otro pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de aquellos que se van a vender o que se van a prestar para que los políticos quieran hacer. Hay que reconocerle al procurador Caraballo, hay que reconocerle cosas, porque tampoco vamos a solo hablar negativamente en un momento de su actuación. Hay que reconocerle que cuando se hizo fuertes cuestionamientos sobre los fiscales que le respondían a Kenia Porcel y que veían los casos de alto perfil, él decidió mandar de vacaciones y también trasladar a muchos de estos fiscales que hoy día no están ni siquiera en la ciudad, alguno de ellos, que su posición y su credibilidad fueron fuertemente cuestionados durante mucho tiempo. Roniel. Pero lo que pasa es lo siguiente, ¿de qué sirve que tú sepas que el cáncer no lo extirpas? O sea, tú tienes que extirpar el cáncer. Él trasladándolo no está haciendo absolutamente nada, se sigue burlando la justicia. Sí, ellos van a seguir haciendo traslada el daño. problema. Claro, entonces ¿qué pasa? No es que no haya funcionarios. En el Ministerio Público hay gente muy capaz que tiene muchos años trabajando, que tiene muchos estudios, pero no se tomó en consideración porque esta es una cofradía de personas que simple y sencillamente son ellos y ellos tienen un compromiso que Varela les avaló, que fue continuado con el presidente actual y simple y sencillamente él no le ha buscado ninguna solución. ¿Qué ha hecho Caraballo? Traer a su gente de confianza en algunas posiciones que a él le interesa. Pero el Ministerio Público siguió en la debacle. Una vez se lo dije yo, Eduardo Ulloa, que lo fui a incriminar al respecto. Y le dije, si tú no sacas a esta gente te va a sacar a ti. Y efectivamente, ellos lo sacaron de ahí y se quedaron. Pedro. Sí, pero lo importante aquí, porque hay que hacer el pasado con el presente. Cuando yo escucho al presidente del Colegio de Abogados llamarlos a usted y exhortarlos a que presenten las quejas al tribunal de responsabilidad judicial para que tomen las notas correspondientes, me hace recordar lo que sucedió en el pasado. ¿Cuáles de esos fiscales fueron destituidos? ¿Cuáles de esos fiscales fueron sancionados? Ninguno. Fueron trasladados, fue un premio, porque los mantuvieron con su salario, los redujeron de posición, pero el mismo, nada cambió. Así mismo será cuando ustedes lleguen a presentar la queja ante la juez Valoisa en el Tribunal de Integridad, ya que ahí ningún cardenal se pisa la sotana. Tenemos entendido que en las próximas horas se van a estar presentando esas denuncias formales ya ante este tribunal que tiene tiempos definidos para revisar esa denuncia, Roniel. Sí, mira, ya se están preparando, creo que es el día de mañana que se van a presentar, pero yo te voy a hacer una acotación con relación al tema de cómo acomodaron este juego, y tiene que ver con este tema en particular. Los señores hebreos que hicieron delaciones le hicieron una cama al Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, lo llevaron a una casa, y te lo digo porque yo escuché esa versión de voz propia de uno de ellos, y en esa casa le dieron un dinero, $200,000. Pero ese era el plan que necesitaban ellos para sacar a ese procurador, poner a Caraballo, sacar a David Mendoza de circulación y poner a Emeldo Márquez, que sí se iba a prestar para el plan macabro que hicieron de las supuestas delaciones en contra de Ricardo Martinelli, pero todo esto se hizo con plata. Entonces, yo no quiero creer, no creo que Caraballo se haya embarrado las manos con esa plata, que se haya embarrado con parte del $1.400.000, que él sabe que sí se repartió, que él sabe que estos fiscales corruptos recibieron. Él sabe, mira, yo me puse a hacer una investigación y muchos abogados y fiscales de Chiriquí me empezaron a escribir con relación a Emeldo. Todos los empleados que Emeldo ha nombrado en el Ministerio Público han sido destituidos por tráfico de drogas, por corrupción, para ser parte del crimen organizado. En Chiriquí es muy famoso por él torturar testigos. Es un tipo que se atreve a hacer lo que sea. Él es técnicamente un fiscal chacal. Él es simple y sencillamente un gamín más de la sociedad, de la antisociedad panameña. Usted sabe que yo no supero todavía cuando Rosendo Miranda y otros abogados defensores le hacían una explicación de lo que significaba el delito de blanqueo de capitales. Y le daba casi como una docencia de primer año de derecho a los fiscales y decía y lamentaban ellos la actuación de los fiscales.
porque en esta audiencia, una de las grandes bendiciones de la audiencia es que es pública y está allí en YouTube, usted puede buscarla y revisar la audiencia. Cuando le explican el delito de blanqueo de capitales y lo que debe existir para que se cumpla ese delito, porque los fiscales pareciera que no tenían conocimiento de cómo tenían que sustentar. Hasta en sus alegatos se equivocaron en las apreciaciones y en la interpretación de lo que es un delito de blanqueo de capitales. Mira, ahí sí quiero apuntar algo. Rosendo Miranda en Panamá y yo en Penonomé fuimos fiscales de drogas. Y una de las cosas que recuerdo muy bien, y conversábamos en estas semanas pasadas en un restaurante de la localidad, intercambiamos ideas de cómo fuimos formados por grupos de la DEA, por grupos del FBI, sobre el tema de lavado, combate al narcotráfico, en la trazabilidad de sociedades. Él me decía a mí que en ese expediente no había, pero ni un décimo de una investigación marcada por la trazabilidad. Él me decía que todo era producto de una fabulosa imaginación del Ministerio Público y de su perito. Y eso me hace a mí retrotraerme a mis tiempos, que hubo una época dorada de fiscales que cada día va desapareciendo, producto de que están abandonando la fila del Ministerio Público los fiscales verdaderamente formados. Que lo que hay ahora es una camada de fiscales abusadores, con prevaricación, que solamente piensan el que cómo me rebusco yo y cómo llego lo más alto posible. Este tema da para más, el tema de los fiscales y cómo manejan los casos y la preparación de esos fiscales. Yo respeto mucho a los señores abogados, yo soy periodista, yo no soy abogado, pero me gustan las leyes y me gusta estudiar. Y me gusta estudiar cuando hablan de los casos y cuando hablan de los delitos, de los tipos penales, me meto a estudiar y agarro el código, lo trato de entender para poder explicarle a la audiencia. Pero bueno, vamos a terminar este programa con algo importante que tiene mucha relación con el caso de New Business. Es que parte de la intención del caso de New Business y de todo el proceso irregular que se ha dado es impedir que Ricardo Martinelli corra a la presidencia de la República. Bueno, Ricardo Martinelli recibió ya sus credenciales como candidato presidencial. Vamos a ver el siguiente reporte. Ricardo Martinelli fue proclamado como el candidato oficial a la presidencia de la República por el partido Realizando Metas, tras las elecciones del pasado 4 de junio, en las que obtuvo más del 95% de los votos. Hemos sido favorecidos. Le doy las gracias al Tribunal Electoral, a todos los que compitieron en esta primaria y a todos los miembros de Realizando Metas que de una forma u otra participaron y a los medios de comunicación social que hicieron una excelente cobertura a lo largo y ancho del país. Esto me convierte en el primer candidato ya oficial para las elecciones de la presidencia en el año 2024 y yo espero pues que las próximas primarias de los otros partidos se hagan con la misma celeridad, con el mismo entusiasmo y con la misma participación o más que hemos tenido nosotros y que bueno, sea una campaña en la cual el pueblo panameño en base a propuestas sepa definir y dirimir cuál es el próximo presidente de la República de Panamá. Los resultados de las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial del partido Realizando Metas fueron dados a conocer de manera expedita y transparente a través de la transmisión extraoficial de los resultados del Tribunal Electoral, a menos de 2 horas del cierre de las mesas de votación. El próximo julio se eligen los cargos de alcaldes, representantes y diputados del partido Realizando Metas. Ahí lógicamente hay hay casi 3.000 candidatos. Va a ser una contienda mucho más ardua que esta de 4 personas nada más. Así que yo auguro pues y espero que las bases de Realizando Metas puedan escoger libremente y a quienes, hombres o mujeres, vayan a representarlos en las próximas elecciones. El expresidente Martinelli es el primer candidato oficial para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Con cámara de Melchor Girón, Einar Valdés López, Next Noticias. ¿Por qué es importante este anuncio formal? Y es que estamos hablando de un candidato presidencial. El primer candidato presidencial formal es Ricardo Martinelli para las elecciones del 2024.
Con esta nota nos despedimos. Muchas gracias a Roniel Ortiz, jurista, por estar acá, al jurista abogado Pedro Citón. Como siempre, un placer tenerlo en este estudio. A todos, mil gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. New Business. La verdad. New Business. La verdad.